Decía mi hermano, andarán dos juntos si no están de acuerdo, hermanos. ¿Verdad que no? Jamás, hermanos. Jamás. Estamos hablando, hermanas, sin duda, de algo que el apóstol Pablo vio ya en la iglesia de Dios, hermanos. No solamente en la iglesia de Dios, sino desde antes, hermanos, Dios se dio cuenta también que era necesario para aquel varón buscarle una mujer, pero que fuera una mujer como, hermanos, una ayuda idónea, que los dos fuesen de acuerdo. Y cuando vio a Adán aquella varona, hermanos, ¿cómo la vio? ¿Cómo vemos a nuestra esposa? ¿Cómo ven a sus esposos cuando andan de novios, hermanas? Andaban, no digan que andan. Andaban, ¿verdad? ¿Cómo los veían? A un príncipe, dice mi hermana. Otra va a decir el rey, hermano. ¿Verdad? Pero, hermanas, ojalá que ese amor, porque dicen que el amor también es como, es ciego, hermanas. Hasta pasar de los años nos vamos dando cuenta que aquel amor que veíamos tan hermoso en aquella princesa, en aquel príncipe, dicen mis hermanas, ya no es, ¿verdad, hermanas? Se va opacando todo aquello a través de los años y a través de los años, hermanos. Sin en cambio, hermanas, Dios siempre ha elegido un pueblo. Sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Sí, hermanas? Quiero que abran sus Biblias en el Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Le decía a mi nuera, perdí mis lentes, hermanas. Y les digo, se los voy a decir de memoria mejor. ¿Qué les parece? En caso de que necesite, gracias, hermanos. Si encuentran mis lentes, son buenos, hermanos, valen como 3,000, 4,000 pesos por ahí. Ahí se los encargo. Y si no, aquí está mi hermano Diácono Levi. Se lo encargo, ayer los usé allá en Zitácua, hermanas. Se los encargo. ¿Sí? Bueno, hermanas, ya encontraron Éxodo 19, versos 5 y 6. ¿Cómo dice alguien que quiera leerlo, hermanas? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, hermana. También Dios quiere que seamos como, hermanos. Ahora pues, si oyeres, ¿qué cosa? Mi voz. Y guardares, ¿qué es? Mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos que yo les daré. Ustedes van a ser una gente para mí como una gente especial, un pueblo especial, un pueblo escogido, ¿verdad, hermanas? Un pueblo singular, que otro como el pueblo que yo quiero no habrá en toda la tierra. Aquel pueblo, hermanos, al principio entendió y le dice a Moisés, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos y obedeceremos, ¿sí o no, hermanas? Sí. Pero así como en el matrimonio, hermanos, pasaron los años y aquel pueblo se fue haciendo como rebelde. Salieron muchos problemas en ese pueblo, hermanas.
Y aún lo que Dios odiaba, que sirvieran a otro Dios, lo hizo aquel pueblo, hermanos. Sin en cambio también, hermanas, nosotros sabemos que han pasado los años. Y quiero que lean también Primera de Pedro, hermanas. Capítulo 2. Alguien, versículo 9 y 10. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Gracias, hermanos. Hasta parece que estaban allí las dos juntitas. Dice el apóstol Pedro, ya es en otra era, ¿verdad? Pedro es aquel apóstol que anduvo ¿con quién? Con el maestro. Anduvo con Jesús. Y dice, vosotros sois ¿qué cosa? También un linaje escogido. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis. Quiere una gente santa también, hermanos. Así como Dios pidió del pueblo de Israel que si obedecían a su palabra. Él quería un pueblo especial. Y la iglesia de Dios, hoy somos nosotros, hermanos, ese pueblo. ¿Sí, hermanas? ¿Son iglesia de Dios? ¿O nos decimos ser la iglesia de Dios? Somos iglesia de Dios. Que es columna y apoyo de qué cosa, hermanas? De la verdad. Gracias a Dios, hermanas. Porque ha llegado ese conocimiento a nosotros. Y la iglesia de Dios es compuesta de judíos y de gentiles. ¿Verdad? La iglesia de Dios es compuesta de judíos y gentiles. En aquel pueblo decimos era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, hermanas, somos la iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad. Y también el Señor, dice el apóstol Pedro, que nos ha escogido. ¿Qué debemos ser también ese real? Ese príncipe, esa princesa, esa reina, ese rey. De gente santa. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, hermanos. Ser santo, dice. Porque yo soy santo. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos ha dado de conocerle. Yo aquí conozco y digo, es mi familia, todos son mi familia, hermanos. Y esta parte de Caleras, pues casi carnal, del sangre y todo, hermanos, somos familia. Pero ahora, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesús, todos, ¿verdad, hermanos? Somos esa familia de Dios. Y debemos de vernos como tales, hermanos.
¿Cómo se sienten, hermanas, en esta reunión de ustedes? Bendecidas. Gracias a Dios. Algunas hermanas ya vienen con trabajos, pero aquí están. Sabemos de otras hermanas que a lo mejor quisieran estar aquí, hermanas. La situación de la enfermedad las tiene postradas en la cama, en el lecho. Pero debemos pedir por ellas. Faltaron muchas hermanas. De Lomas de Oriente faltaron muchas hermanas también. La mejor unas 30. Porque también la fraternidad femenil son bastantitas allí. Aquí decía mi hermano, son como 80. ¿No? 85. Es una bendición de Dios, hermanos. La mayoría las veo jóvenes a todas ya. Es una nueva generación. Y así vamos pasando. Esta generación, vamos pasando y vamos tomando el lugar de los que fallecieron ya, hermanos. Y ahí vamos nosotros. Pero qué bueno, hermanos, que Dios siempre está al cuidado de su pueblo, de su iglesia. Vamos a entrar, hermanos. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 7. Aquí la iglesia de Corinto, hermanos, le envían una carta al apóstol Pablo, haciéndole muchas preguntas, sin duda, al matrimonio. Y aquí vemos al apóstol Pablo cómo les contesta a él. Dice, cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre, ¿qué cosa, hermano? ¿Verdad? ¿De qué sirve que se busque una compañera si no está de acuerdo con él, hermanos? ¿Será una bendición para ese matrimonio? No. Serán problemas. Sigue diciendo, bueno es al hombre no tocar, mejor mujer. Pero él, viendo la situación tan difícil que había ya, hermanos, en la iglesia, dice, más a causa de qué cosa? A causa de la inmoralidad sexual que existe. Mejor prefiero, hermanos, dice, ¿que qué? ¿Mande? Que cada uno de ustedes tenga sus mujeres. ¿Sí, hermanos? Y cada una sus maridos. Lean bien, hermanas. Hay que leer bien. Habla de uno nada más. ¿Sí, hermanas? Cada uno tenga su mujer. Y cada mujer tenga su marido. No nos da permiso de tener más mujeres, hermanos. Y si lo hacemos, nos va a pasar lo que le pasó en el diluvio a la gente de ese tiempo. Porque las mujeres tenían maridos, ¿verdad? Y los hombres también. ¿Qué les pasó? Se acabó toda esa descendencia, hermanos. Se acabó toda esa descendencia. Sin en cambio, versículo 3 dice, el marido dice, pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene, ¿verdad?, potestad de su propio cuerpo, sino ¿quién, hermanos? El marido. El marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino ¿cuál mujer? ¿Cuál marido? La esposa, el esposo.
¿verdad? No os defraudéis, dice, el uno al otro. Si estos van caminando de acuerdo, hermanos, no os defraudéis, dice, el uno al otro. Y no, a no ser, dice, por algún tiempo, ¿de qué cosa, hermanos? De mutuo acuerdo, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo y volver a juntarse en uno. Porque no os tiente, ¿qué cosa, hermanos? Satanás es lo que busca, hermanos. Es el que busca un pequeño descuido de nosotros y que nos hace caer, ¿sí o no, hermanos? El hombre, la mujer hace caer al hombre muy fácil, hermanos. Porque recuerden que desde el principio la mujer fue la que hizo caer ¿a quién? A su esposo. A su esposo. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro matrimonio. Ya veíamos en el mensaje de mi hermano ministro Carlos, hermanos, para aquellas viudas que quedan viudas y se conservan. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanas? Que no se casan. Hay viudas que desde jóvenes quedaron viudas, hermanas, y mantienen esa espiritualidad, esa santidad delante de Dios. Pero hay viudas, como dice el apóstol, hermanos, versículo 6, mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Empero cada uno tiene su propio don. ¿De quién? De Dios. El apóstol Pablo sabemos que él no se casó, hermanos. ¿O sí? No. Él mismo lo está diciendo. Porque tenía ese don de qué cosa? De continencia. No todos quizá tenemos ese don. Digo pues a los solteros y a quienes más, a las viudas, que bueno les es si se quedasen como yo, o si se quedaren como yo. Pero qué difícil, hermanos. Qué difícil más en la actualidad que las viudas jóvenes se queden ya sin casar. Y para el colmo del problema para ellas, hermanas, que no se andan buscando un hombre que no es de su mismo credo. ¿A dónde las lleva? Al fracaso de su vida espiritual. Es muy difícil, hermanas, aunque sean jóvenes, que sean solteras, busquen hombre de allá afuera que no sea del credo de ellas, que lo conviertan. Es difícil, hermano. Y a lo mejor el tema que me tocaría a mí era parárselo a la juventud. Porque el apóstol Pablo fue abarcando todas estas cosas. El apóstol Pablo, sí. Versículo 10 dice, el versículo 9 que no leímos, y si no tienen don de continencia, mejor, ¿qué deben de hacer, hermanos? Cásense. ¿Que es mejor casarse? Que estarse quemando. Sí, hermanos. Satanás lucha por hacer caer a las hijas de Dios. Y a los hijos de Dios también. Pero también, hermanas, aquellas viudas deben de ver si se van a casar, ¿con quién se van a casar? ¿Hay viudos en la iglesia? Sí. Sí hay viudos, hermanos.
Pero ¿qué pasa? Las hermanas viudas no quieren a los hermanos viudos de la iglesia. Y los hermanos igual. Es un problema, tenemos que hablar con ellos. ¿Verdad? Quizá porque ya se ven viejos. Ya se ven los defectos de la vejez, hermanos. Cuando si se hubieran conocido de jovencitos dirían, quién sabe. ¿Verdad? Pero ya cuando hablamos de viudos, hermanos, quiere decir que ya los defectos de nuestro cuerpo ya están saliendo a flote. Y esto muchas veces. Y si no, mejor quédense sin casar, como dice el apóstol Pablo, así como yo, manteniéndose en esa fidelidad delante de Dios. A los solteros también les recomienda lo mismo. Hay otra parte, hermanos. Más a los que están juntos en matrimonio, denuncio quién. No yo, sino quién, hermanos. Sino el Señor. Que la mujer no se aparte de quién, hermanos. Del marido. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Está permitido el divorcio en la iglesia, hermanas? No. Entonces ustedes tienen que aguantar al marido. Tienen que aguantarlo. Ya sea de la iglesia, ya sea del credo de ustedes, y aún si no es de su credo, hermanas, tienen que aguantarlo, no deben de divorciarse de él. Vamos a seguir mirando. Denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, ¿qué debe de hacer, hermanas? Que quede sin casar. Que se quede sin casar. Y si no aguanta, hermanas, lo siento mucho, van a tener que reconciliarse. Decía un hermano, me reconcilié con mi esposa y luego se embarazó. Qué bonita reconciliación, hermano. Una bendición de Dios. ¿Verdad, hermano? Pero sí, hermanos, quédese sin casar o reconcíliese. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja a través de su palabra. Y aquí hay otra situación, dice. Y a los demás. Y a los demás. ¿Cuáles demás, hermanos? ¿Qué dice el versículo 12? Y a los demás yo digo. Ahora es un consejo directo del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, hermanos. Y a los demás yo digo, no el Señor. Pero ¿cómo le vamos a hacer caso al apóstol Pablo, hermanas? Si esto es lo que está él recomendándonos. ¿Por qué? ¿Qué dice él? Si algún hermano tiene mujer infiel, ¿saben qué es mujer infiel, hermanas? Que sea de otra creencia. Y así como nosotros cuidamos, hermanos, que la iglesia, que nuestros jóvenes se casen con los mismos hermanos de la iglesia y que los hermanos también vean a las hermanas de la iglesia. Sin duda todos los credos eso les predican a sus feligreses, decimos, ¿verdad, hermana? ¿Sí?
Pero aquí el apóstol Pablo está dando esto. Esto es directamente un consejo de él. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel, ¿y ella qué hace, hermanos? Consiente en habitar con él. A ver, hay hermanas que tienen su esposo que no es de la iglesia de Dios, hermanas. A ver, alcen su mano. Muy poquitas, hermanas. Todas tienen su esposo que es de la iglesia de Dios. Amén. Es una bendición de Dios. Pero dice, si él consiente en vivir con usted, hermana, ¿qué debe de hacer? No la abandone. Ir ahorita, ¿sabes qué, hermano? Me dieron el consejo que como no eres de mi religión, que no eres de mi credo, te deje. No, hermanos, les decía, los que están unidos en matrimonio, aun aunque sean de la iglesia de Dios unidos, y aunque tengan un esposo infiel, que no es de su credo, o el hombre que tenga una mujer infiel, si él, hermanas, ¿qué dice el apóstol Pablo? Consciente en vivir. ¿Por qué creen que se casaron, hermanas? ¿Por amor? Y no es un pecado tampoco. Porque desde el principio Dios estableció que debe de ser un hombre, mano, que fueran dos hombres, ¿verdad, hermanos? Dos mujeres. Y en la actualidad, hermanos, se está llenando el mundo de estas cosas. Y que esto es abominación a Dios. Es una abominación tan grande a Dios, hermanos. Pero la que tiene marido infiel, no lo abandone si él consiente a vivir con ella. Igualmente para el hombre es la recomendación. Si ella es infiel, si ella es de otro credo, hermanos, siendo del amor los unió para vivir. Y esto también es una bendición de Dios. Pero usted, como una esposa temerosa de Dios, una mujer prudente, una mujer virtuosa, tiene que luchar, hermanas, para vivir con ese hombre, si él consiente en vivir con usted. Sin duda el apóstol Pablo veía los problemas que pudiera traer un matrimonio, porque empezando con la alimentación. Si a él le gusta comer carne de puerco, ¿qué debe de hacer esa mujer, hermana? Allí va a estar el problema. ¿Para qué no se fijaron antes? ¿Verdad? Ya ahorita es tarde, tienen que aguantar, hermanos. Queremos tapar el pozo después del niño ahogado. Ya no, hermanos. Ahora vamos a tratar de ver cómo sobrellevar las cosas. Tratar de que ese hombre y esa mujer caminen como, hermanos. Juntos. ¿Verdad? Porque viene la educación de los hijos también. Pero eso les decía, hermanos, a veces tenemos que primero hablar con la juventud de la iglesia antes de que llegue a cometer estas faltas. Que yo me llevo a mis niños a bautizar. No, yo los llevo acá a mi iglesia a presentarlos. Y si es un problema, hermanos. Pero cuando se ponen de acuerdo, ¿y quién tiene que dar el ejemplo? El que es fiel,
el que es de la iglesia de Dios. Si es la mujer, ella es la que debe de tener o dar el ejemplo a ese hombre. Y si el hombre es el de la iglesia de Dios, él tiene que dar ese buen ejemplo para aquella mujer que no es de la iglesia de Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Pues no mucho, pero pues ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer, hermanas? Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en quién, hermanas. Qué bueno que un día digan diga usted o diga su marido, yo estoy en la iglesia de Dios porque mi mujer fue un ejemplo a seguir, viendo el comportamiento de ella. Y por ese comportamiento de esa mujer, aquel hombre fue evangelizado también, hermanos. Es santificado por medio de ella. Igualmente el hombre que es de la iglesia y toma una mujer que no es de la iglesia de Dios, hermanas, ¿qué debe de hacer ese hombre? Tiene que dar un buen ejemplo para ganarse esa mujer. Porque el marido infiel, dice, es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos, ¿cómo serían, hermanos? ¿Cómo serían? Inmundos. Allí está, hermanos. Pero ahora dice, son sanos. Recordemos, hermanos, cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra de Canaán, dice que había 7 naciones más grandes que ellos. ¿Pero qué tenían que hacer? Tenían que destruirlos. Y el mensaje de Dios para el pueblo era que no dieran sus hijas, ¿a quiénes? A los hijos de esas naciones, e igualmente a sus hijos, para que no los llevaran ¿a dónde, hermanos? A inclinarse ¿a quiénes? A adorar a otros dioses. Es el cuidado que debemos de tener nosotros. Ustedes, hermanas, no me dijeron todas las que tienen hermanos, sus maridos, que no son de la iglesia de Dios. Yo sé que hay varias, hermanos, y si me lo están ocultando para Dios, las está viendo. Pero qué bueno que sepan sobrellevarse. Es lo que el apóstol Pablo dice, hermanos. Les digo, es un consejo directo del apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios no, porque si el apóstol Pablo dice, porque toda escritura es como. ¿Y acaso no es parte de la palabra de Dios, hermanos? Así es que, de modo, hermanos, ahí está el mensaje. Capítulo 6 de Segunda. Versículo 14. No os juntéis en qué cosa, hermano.
yugo de situaciones. ¿Qué es para usted su esposo? ¿Acaso no es su cónyuge? Y cónyuge viene de la palabra yugo. Creo que aquí la mayoría sabemos, hermanas, qué instrumento es este, un yugo, ¿verdad? ¿Saben qué es un yugo, hermanas? Es un instrumento que sirve para unir a dos bueyes. ¿Sí? A dos bueyes. Disculpen que voy a poner este ejemplo, hermanos. Cuando un buey es manso, aquel trabaja allá, como aquel gañán quiere que vaya a esa yunta, hermano. Y para meter un novillo bruto a trabajar, primero es amansarlo. ¿Cómo lo vamos a amansar? ¿Acariciándolo y todo, hermanos? No. Tenemos que unirlo a un buey manso para que ese se encargue de qué cosa, hermanos? De amansar al que es bruto. Lo enseña a trabajar. Y es difícil, hermanos. A veces tiene uno el buey manso y ya con el yugo puesto en la nuca, amarrado en los cuernos, como decimos. Y tenemos que traer a aquel bruto con un lazo jalando y hilo hasta llegar, hermanos, a la distancia de ese yugo que no es muy largo tampoco, hermanos. Y poco a poco amarrarlo. Y una vez que ya tiene el yugo, el animal bruto, el buey bruto, hermanos, le sufre el manso, porque aquel no quiere trabajar. Y ahí vamos con la garrocha, sí, con la garrocha picando. Y a veces, tan flojo que es aquel que no quiere amansarse, hermanos, se echa. Y ahí tiene el buey manso. No es un jalón como, no es un jalón parejo, hermanos. Y el matrimonio así, como dice aquí el versículo 14, no os juntéis en yugo con quienes. Les decía, ¿cuándo se debe dar este mensaje? ¿Acaso no es en la juventud, hermanos? Para que ya abran sus ojos. Pero les digo, el amor siempre es ciego. ¿Verdad? El amor es ciego. Los hermanos jóvenes de la iglesia se andan enamorando de aquellas que no son de la iglesia. Y las hermanas también hacen lo mismo, hermano. Con el tiempo vienen los problemas en esos matrimonios. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía, dice, tiene la justicia con qué cosa. ¿Verdad que no hay ninguna relación? No. ¿Y qué más? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz? No, pues qué diferencia, hermanos. Cuando vemos la luz del sol que alumbra y nos podemos mover y caminar a donde nosotros y trabajar, hermanos. Pero cuando llega la noche, ¿qué pasa, hermanos? Ya no podemos. Ya no nos podemos mover. Y no nos digan a nosotros ya de 70 o más años, hermanos. Si de día andamos por ahí. Les decía yo antes, como que podía levantar más mis pies. Ahora ya traigo la punta de los zapatos todos pelados. ¿Por qué? Porque ya no se levantan los pies, hermanos, para... Fíjense. Pues aquí dice, ¿qué comunión tiene
la luz con las tinieblas, ¿verdad que no, hermanas? Entonces, allí es donde debe de haber esa inteligencia de los hijos de Dios. Pero las que ya están, digo, tenemos que dar la solución a esas cosas, hermano. Si hay hombres, si hay maridos que viven con mis hermanas, al apóstol dice que no los dejen. Si ellos son conscientes en vivir con ellas, ¿verdad? Vamos a seguir mirando.